Amigos televidentes, buenas noches, bienvenidos un martes más a las 8:45, noticias de forma diferente. Hoy, como es habitual, hemos seleccionado dos noticias, bueno, más bien una noticia y un personaje noticia. Vamos a empezar por el personaje noticia, que ustedes lo van a conocer cuando la cámara lo enfoque. Don Ismael Cala, ustedes saben que es un reconocido periodista, no solo latinoamericano, sino mundial, que se encuentra en Guatemala y ahí le vamos a contar para qué. Y doña Carmen Ortiz, que me acompaña este martes en ausencia de doña Silvia Jereda. Así que entre los dos vamos a entrevistar a Ismael. Ismael, buenas noches y bienvenido. Gracias, yo feliz de estar con ustedes, Pedro, Carmen, gracias por invitarme. Pues un placer, pues doña Carmen. Empiezo yo. Actualmente te encuentras realizando una gira denominada Escala a otro nivel que visita alrededor de 15 países. ¿Cuál es el objetivo de esta gira y cuál es la novedad? Porque también leía en tu página web que quieres presentar un formato distinto. ¿De qué se trata ese formato distinto? En que en muchas ocasiones he viajado solo, digamos, a hacer una conferencia de una hora, hora y media, solo. Esta vez es mucho más interactivo, es un poco más largo, es una experiencia, yo digo que no es una conferencia, y tiene invitados. El invitado de mañana, que lo vamos a hacer en el Hotel Intercontinental aquí en la ciudad de Guatemala a las 2:30 de la tarde, es Alan Tenenbaum. Es un guatemalteco que, por cierto, yo tuve oportunidad de entrevistar en Cala a través de CNN en español y que él contara su historia a toda la audiencia latinoamericana y de Estados Unidos. Y a mí me pareció que al venir acá a Guatemala quería tener a alguien que es un inspirador, alguien que convirtió quizás una posible crisis de vida en oportunidades, un obstáculo en justamente una punta de lanza para seguir adelante. Y tenemos mucha interacción. No es la típica conferencia donde alguien va a sentarse a escuchar, sino que tiene que tener el cerebro atento, participar, es de experiencias más que de escuchar. Entonces, nos ha funcionado muy bien. Y esta es la tercera vez o cuarta vez que yo vengo a Guatemala. Entonces me encanta porque todos los años hemos traído un programa diferente y bueno, ahora es Escala a otro nivel en tu vida, tu negocio, tu carrera, tus relaciones. Mucha gente dice, a ver, tranquilos que Ismael, yo pensé que nos iba a dar noticias de las habituales y de pronto ha saltado a un plano del que no sabíamos. Incluso yo te decía antes de empezar, oye, yo no sabía ese aspecto, ¿cómo le llamarías tú? No es animador, de provocador, de estimulador, de maestro, ese salto de periodista sí. a lo que vas a hacer ahora, ¿cómo se produce en tu vida? Mira, se produce por curiosidad, me invitan a través de CNN, del programa, a dos eventos, a hablarle a jóvenes en programas sociales. El primero fue en Guayaquil, Ecuador, eran jóvenes emprendedores, y el segundo fue en Lima, Perú, jóvenes de un proyecto de una ONG italiana, pero que estaba trabajando en Lima, con jóvenes de escasos recursos. Y yo tuve que preparar la charla porque era de liderazgo, de inspiración. Y de la primera salí con muy buen sabor y muchos de esos jóvenes no conocían al personaje de televisión. O sea que cuando yo llegué a la sala, nadie me pidió una foto. Nadie sabía. Y cuando terminó la conferencia, se acercó un tumulto de todos estos jóvenes. Queremos una foto. Y la organizadora me dice, oye, pero qué éxito. Además te están pidiendo la foto por lo que acaban de escuchar, no porque te conocían de televisión. Y en el segundo evento, más o menos pasó lo mismo. Y yo dije, ¿qué impacto tiene esto en que uno pueda transmitir testimonios, historias y estimular a la gente y sobre todo a los jóvenes a pensar diferente y a decir, sí puedo romper con esos círculos viciosos que me he creado en la mente, puedo desterrar ciertos elementos tóxicos? La verdad se convirtió en una misión de vida, en una pasión. A mí me gusta el magisterio o la academia. Fui 4 años profesor, que mucha gente no sabe, de la Universidad de Oriente donde me gradué y luego nunca más lo hice. Entonces esto vino a ejercer esa necesidad de constantemente aprender y leer para tú poder facilitar un proceso de comunicación. Además de eso, tiene otra faceta que es la de escritor, que eso no se había mencionado tampoco. Lleva ya 2 libros publicados, según entiendo. Uno en el 2013 que se llama El Poder de Escuchar y el del 2014 con un título bastante curioso porque se llama El Buen Hijo de P. Así es. Cuéntanos un poco más sobre este último que me llamó tanto la atención. Este último tiene mucho que ver con una filosofía de vida que es romper paradigmas y tratar de reasignar valor de juicio a lo que nos ha pasado en la vida. Momento importante que vive Guatemala y que creo que este ejercicio lo pueden hacer todos los guatemaltecos. El libro estaba escribiéndose con otro título, Mis 3 P's de éxito.
Pasión, paciencia y perseverancia. Y después de hacer un programa político en CNN sobre la situación de Venezuela, el año pasado, la crisis, protestas estudiantiles, alguien me escribió en Twitter un tweet que decía: Cala, eres un buen hijo de P, 3 puntos suspensivos. Y me puso otra serie de insultos al estilo venezolano: palangrista, tarifado, agente de la CIA. Los otros no me importaron, pero el de hijo de P me ofendió. Yo digo, este no conoce a mi madre, ¿por qué me va a decir buen hijo de P? Y yo quería contestarle: más hijo de P eres tú, tu padre, tu madre, tu abuela y toda tu parentela, pero me detuve. 3 días después, escribiendo el libro, Mis 3 P's de éxito, cayó y me vino la idea y dice, pero ¿por qué te molestaste con ese señor? Si te ha regalado el título perfecto para el libro que ya estás escribiendo de 3 P's de éxito: pasión, paciencia y perseverancia. Y ahí cambió el concepto del libro, porque efectivamente dije, qué buen ejercicio que uno, cuando alguien te dice eres un buen hijo de P, tú terminas la frase, tú la tienes almacenada en tu mente y tú, como un robot que no puede pensar, ese es el único significado que le das a esa frase. Si hacemos el ejercicio de esa P, ponerla en positivo y que tú grites: soy un hijo de P, porque es P de pasión, de paciencia, de perseverancia, no de la P que tú tienes en la mente, lo podemos hacer con cualquier evento negativo. ¿Por qué esas 3 virtudes en específico? Porque son las claves del éxito. A mí siempre me preguntaban en las entrevistas: Ismael, ¿qué te hizo a ti ser una persona que siempre ha querido reinventarse, salir adelante, escalar al próximo nivel? Y yo tenía que inventarme respuestas, porque decía, ¿cuáles son esas claves? No sé, yo he hecho lo que he creído, pero no lo he estudiado. Me puse a estudiar a todos los personajes que yo había entrevistado y cuáles eran las cualidades en común. Y llegué a entender que la pasión es fundamental en la vida. Sin pasión no llegas a ningún lado. Te tiene que apasionar lo que de verdad tú quieres conquistar. La perseverancia, porque aquellos que se rinden de 1 o 2 o 3 intentos no llegan a conquistar y a ser maestros en alguna habilidad. Y en el medio de ese sándwich, a mí me tocó a la fuerza y a golpes meter a una señora que se llama Paciencia, que yo no tenía de joven y que hoy todavía sigo tratando de que me visite mucho más frecuentemente. Entonces, pasión, paciencia y perseverancia, yo creo que son 3 elementos en una ecuación de lo que nos puede hacer exitosos y felices en la vida. En esas charlas que sustancialmente yo he visto que tú visualizas para jóvenes, evidentemente irán jóvenes y menos jóvenes, pero digamos que los jóvenes es tu público objetivo, o lo que a ti te gustaría ver. Van muchos jóvenes, pero correcto, no es exclusivamente no es para exclusivamente. jóvenes. Sí. ¿Tú crees que estamos en un momento precisamente donde la juventud, no en América Latina, quizá en América Latina en particular, pero en el mundo en general, se está produciendo un revulsivo histórico, o necesita la juventud un trampolín distinto que no le sirve lo que se viene, y todo este tipo de motivaciones, de sugerencias, como la de Alan, a quien yo también conocí y entrevisté, y es una persona encantadora, y tú transmitir, ¿tú crees que estamos en ese momento Yo creo histórico? que sí. Yo creo que sí, porque es la era de la información, pero es también la era de la distracción. Hay tanta información, tanto acceso a información, que nos bombardean constantemente en nuestros teléfonos celulares y en cualquier aparato electrónico que tenemos alrededor, con noticias de todo tipo. Hay mucha más distracción que antes. Y los jóvenes que nacieron en esta, digamos, en esta era o temporada que le llaman la generación Y, ¿verdad? Que son los millennials, tienen ese acceso a información, pero muchas veces no tienen el norte. No tienen la brújula. Muchas veces están creciendo y no tienen una orientación vocacional. Y llegan a la hora de ir a un college o una universidad y todavía no saben realmente qué les apasiona. Entonces, yo creo que sí, que se inspiran, que escuchan con atención, son menos prejuiciados que nuestra generación, porque han crecido con más acceso a la información, o sea que escuchan un poquito más. Y creo que cuando les hablas con el lenguaje correcto, te pueden escuchar. Lo que siento que no soportan es que tú vengas a hablarle como el maestro. Yo siempre digo que yo hablo como un facilitador, como un comunicador, no como un maestro, porque en realidad maestro no soy de nada. Soy aprendiz de la vida y hago más preguntas que dar respuestas, y a través de eso trato de canalizar con mucha gente sus propias respuestas, que al final es el proceso interno de cada quien, ¿no? ¿Qué es lo que tú has podido ver actualmente? Nuestros jóvenes atraviesan justamente por un momento muy difícil. Falta de empleo, desafección con la democracia.
pareciera que nada funciona y a veces uno percibe cierta apatía. No obstante, hay momentos políticos importantes como el que en Guatemala estamos viviendo, en lo cual uno ve florecer a estos jóvenes e involucrarse en política. Lo hemos visto en Venezuela también y en otros países. ¿Cuál es tu interpretación, tu análisis de esta situación y cuál sería el mensaje fundamental que tú darías a esos jóvenes que hoy por hoy tratan de rescatar sus derechos y la funcionalidad del Estado? Yo no lo veo como crisis. Hay mucha gente que, por ejemplo, dice, Guatemala está pasando por una crisis. Y yo digo, bueno, si entendemos crisis como una gran oportunidad de resurgimiento, de limpieza, de higiene, entonces no es negativa. Lo que tú me acabas de describir es esperanzador. Que los jóvenes que de por sí han generalizado una apatía muchas veces con los temas políticos porque se cansan de escuchar noticias en negativo con el tema de la corrupción, que los jóvenes tomen cartas en el liderazgo de sus países, de sus comunidades, de sus naciones, me parece algo que hay que aplaudir. Que quieran ser partícipes, que además entiendan que el futuro no es de aquí a 20, 25 años, sino que realmente el futuro es bien cercano, porque ya muchos de estos jóvenes comienzan antes que nosotros a tener capacidad de liderazgo para ir a puestos clave. Por ejemplo, en Panamá, un joven de 23 años se convirtió en diputado y me lo anunció antes de que sucediera y me dijo, yo voy a ser el diputado más joven del país. Y yo lo único que le dije es, si lo logras, yo te invito a Cala. Si tú logras ser diputado, yo te invito a Cala. Y logró ser diputado con 23 años y lo invité al programa para dar ejemplo a los jóvenes que sí se pueden involucrar en la vida pública de nuestros países y que no podemos meter a todos los políticos en el mismo saco porque si no, no tendríamos dirigencia en nuestros países. Tú has entrevistado a un montón de políticos latinoamericanos. No sé si para bien o para mal. Con unos se sufre, con otros se disfruta. Con otros se aprende. Y con otros se aprende. Si estos jóvenes que asisten te preguntaran, vamos a ver, Ismael, ha llegado el momento de un relevo generacional. ¿Realmente hay generaciones que se agotan, modelos que se agotan, sistemas que ya no sirven, sobre todo para la mayoría, que es la gente joven en América Latina, todos países cuya media de edad son relativamente bajas? ¿Tú te atreverías a sentenciar que efectivamente estamos en un momento en el que el relevo generacional se debe de ir pensando por los viejos, cederlo, y por los jóvenes, tomarlo? Yo siento que es un relevo que todavía mucha gente joven necesita la experiencia y la formación, digamos, para tomar las riendas de un país, de una ciudad, de una comunidad. Pero sí creo que vamos a ese punto de inflexión donde vamos a necesitar un relevo generacional, porque el mundo cambió. El mundo realmente se repiensa de una manera mucho más abierta, mucho más tolerante, donde las caricaturas ideológicas cada vez se van desmoronando más y donde nos damos cuenta que hay que tener la capacidad de dialogar. Y yo creo que justamente eso lo tienen los jóvenes. Es una generación que, como se está formando con una apertura a la información mucho más grande que la nuestra, tiene una capacidad menor de prejuiciar, entiende, es más tolerante y puede tener muchos menos rollos a la hora de integrar. Entonces yo sí siento que veremos en el futuro un liderazgo un poco más abierto, más incluyente. Pero un liderazgo que, basándome en el título de tu primer libro, del poder de escuchar, muchas veces ese es el problema que padecen nuestras sociedades, que tendemos a hablar mucho de diálogo, pero se nos olvida que el diálogo no es únicamente hablar, sino también escuchar. Cuéntanos un poco de esto y del contenido, la síntesis o la esencia de este libro. Mira, este libro surgió por la necesidad de hacer una especie de estudio también, de introspección de la función de un comunicador. Y luego fui descubriendo que el libro se convirtió no en un libro para comunicadores, sino en un libro para cualquier persona, porque la comunicación cuenta por el 85% del éxito de nosotros como seres humanos, seamos o no profesionales dedicados a la comunicación directamente. Y mucha gente eso no lo entiende. Que sean ingenieros, sean amas de casa, sean papás, sean mamá, todo lo que sucede es a través de la comunicación. La culpa no es nuestra. A nosotros nadie en las escuelas nos enseña desde pequeños poner énfasis en la escucha. Las mamás se preocupan cuando un niño no ha hablado y no ha dicho la primera palabra, y los papás también. Entonces el énfasis desde que nacemos es que usemos la palabra para conquistar, para persuadir y muchas veces para manipular y obtener lo que queremos. Cuando lo más importante de la comunicación
es el otro extremo, es la escucha. La escucha valida, la escucha le da importancia al ser humano, la escucha es un acto de generosidad en eso que debemos sentir, que es amor al prójimo, empatía. Entonces, sin amor, nadie va a prestar sus oídos a los demás. Sin tolerancia, sin de verdad querer estar en el lugar del otro, en los zapatos del otro, no vamos a escuchar a nadie. Porque los seres humanos no escuchamos a quien no pensamos que nos va a aportar o enseñar algo o traer algún beneficio. Lamentablemente es así. ¿Y cómo escuchar en la era de las telecomunicaciones? Tú también has escrito sobre las redes sociales, te has especializado mucho en eso. Y es la crítica permanente de los padres de familia respecto a sus jóvenes y a sus niños. Que todo el mundo está con el celular aquí, no importa las comidas, Sí. para cualquier actividad familiar. Entonces pareciera que este objetivo de la escucha se hace cada vez más cuesta arriba en nuestras sociedades. ¿Cómo vencer esa tentación? Yo creo que poniendo equilibrio y límites. Por ejemplo, si uno está en su casa y pasa, y tú estás en tu casa y admites que la comunicación es a través de un mensaje de texto, eso no tiene sentido. Y pasa que muchos niños y adolescentes se comunican con sus papás estando bajo el mismo techo a través de un mensaje de texto, cuando pueden hablarse, cuando pueden comunicarse. Se ha perdido en muchas familias, no en todas, gracias a Dios, el tiempo familiar de la comida juntos, el tiempo de reunirse. Y hay otros padres que han llegado al extremo que me han dicho: yo no le doy un teléfono inteligente a mi hijo, le doy uno que nada más suena y pueden usar para hacer llamadas. Y entonces yo digo, bueno, pero hay que llegar a un sistema que no es el represivo de castigo quitándote el teléfono, sino de educación y de entender que todo en la vida lo usamos a nuestro beneficio y no para esclavizarnos de la tecnología. Hay mucha gente que es esclava de la tecnología que tiene en sus manos, al extremo que le ha afectado los patrones de sueño, los códigos de atención, porque tiene una adicción. Y bueno, es las buscar parejas eso. también algunos, ¿eh? También. Te voy a hacer un comentario que te puede provocar una respuesta de uno de los televidentes. Ajá. Dice: ojalá que nuestros políticos contestaran las preguntas como la hace Ismael Cala. ¿Será que no entendemos los políticos? Estamos en un mundo donde la comunicación se debe de hacer a niveles comprensibles. ¿Entiende la gente joven a nuestros políticos? Porque ese es otro de los temas. Tenemos una juventud que quiere saber, y contigo conectan. Bueno, pero con otros no. Conectan, yo siento, porque yo no tengo demasiado ensayo en lo que digo. El otro día en la televisión de Argentina, no te lo voy a repetir aquí, pero si buscas un clip de la televisión argentina, llegó el momento en que tenía un dolor de garganta y un periodista me estaba diciendo sandeces y barbaridades y le dije: estás hablando M. Porque... Pero eso se entiende. Eso se entiende muy bien. Sí. Bueno, por eso. Pero lo que quiero decir es que creo que por eso la gente conecta. Sí. Tú hablas con un político y a veces a mí me da ganas de vomitar entrevistándolo. No lo puedo hacer porque represento una cadena internacional. Y por ética y diplomacia, pero a veces yo digo: me estás viendo la cara de payaso, realmente tú te crees que yo me estoy creyendo lo que estás diciendo, y además peor, crees que estás conectando y transmitiendo un mensaje verdadero a la gente que te está viendo de ahí. Nadie es imbécil. Entonces hay muchos políticos, y por eso no podemos meter a todos en el mismo saco, que en su discurso hay palabras huecas, hay palabras que no nacen del corazón, hay discursos aprendidos y entrenados por sus asesores de imagen. Eso no conecta. Conecta lo que de verdad tú entiendes que es una respuesta coherente que estás tratando de dar con sinceridad. El 7% de la comunicación es nada más lo que decimos, las palabras. El otro gigantesco por ciento es lenguaje corporal y lo paralingüístico: tono, entonación, pausa, respiración, equilibrio. Y la gente, aunque no sepa esta fórmula, percibe en su casa que hay algo que no cree, que hay una química que está viendo que lo que la persona está diciendo es de los dientes para afuera. Entonces, yo creo que ese es el gran problema. Muchos comunican, pocos conectan, porque no involucran la emoción y la autenticidad de lo que quieren decir. La pasión, otra vez. Pasión. Sin pasión no hay nada. Así es. ¿Cuál ha sido tu mejor y tu peor entrevista en esta profesión y por qué? Bueno, mejor entrevista hay muchas, pero Larry King, una vez más, yo digo que para mí es un maestro. Yo lo seguí a él, lo estudié, lo modelé en las entrevistas, en cómo él tenía la paciencia de escuchar una respuesta sin interrumpir. Entonces, cuando surgió Cala surgió como una versión en español de lo que Larry King hizo en CNN en inglés por más de 25 años. Y fue realmente una de mis mejores entrevistas. Yo creo que
recibimos todos una clase magistral de vida y de comunicación. Pero hay otras, muchas dentro de las mejores. Pero la peor, yo no sé, porque es que la peor, en realidad, yo digo, de esa entrevista aprendí mucho, entonces no es la peor. Quizás es la más tensa. La entrevista con el presidente Evo Morales fue muy tensa, fue en un ambiente hostil, no representa el estilo del programa ni el estilo mío de conversar. Circunstancias de ese momento lo hicieron de esta manera, pero yo no digo que es la peor, porque fue una entrevista que a mí me dio la prueba de tener la paciencia de manejar mis emociones, gerenciar mis emociones, no tomarme nada personal y decir, mi objetivo es que a pesar de que no nos entendamos, este hombre no se pare de esa silla por toda la hora, como ya había hecho en otras entrevistas. Y lo logré. La tensión se cortaba con un cuchillo, pero él estuvo toda la hora en el programa. Tú has dicho algo tan importante que es el domar las emociones. Y eso tampoco se enseña a veces ni en las familias, ni en la escuela, ni en la universidad. Y es algo fundamental para tu desarrollo personal. ¿Cómo realmente se hace eso y cómo los educadores podemos ayudar a nuestros jóvenes y niños a educar las emociones? Con un despertar de conciencia, con un entendimiento que nuestros sistemas de educación tienen justamente esa falencia, que no dan inteligencia emocional. No nos enseñan a escuchar, uno, y no nos enseñan a gerenciar nuestras emociones. Entonces llegas a adulto, has invertido mucho dinero y los papás han invertido mucho dinero en la educación de sus hijos, pero son analfabetos emocionales. Tienen un conocimiento técnico especializado, saben de matemática, de geografía, pero no saben identificar qué sienten y cómo solucionar el conflicto de la mayoría de las emociones que los seres humanos tenemos, que no son positivas, son tóxicas, destructivas, negativas. Yo fui un analfabeto emocional por muchos años, hasta que me di cuenta que la clave del éxito estaba en justamente empezar a investigar mis emociones y por qué visitaban algunas más que otras. A racionalizarlas. Sí, y a entender. Y hay tres niveles. Está el nivel de tu ser, está el nivel de tu espíritu o tu alma y está el nivel de tu mente. Mucha gente solo se preocupa por su mente y la mente no duerme, la mente no descansa. La mente nos va a esclavizar a no ser que nosotros desarrollemos por encima de la mente un nivel de conciencia que es el espíritu, la meditación, el calmar tus pensamientos. Ahí puedes entrar en contacto con tus emociones. Bueno, la pasión ha quedado clara, la paciencia nos las acabas de explicar, la perseverancia, te vamos a seguir viendo en CNN o te vamos a cambiar un poco a motivador o a promover esto. ¿Estás haciendo una ola en tu vida? Sí. ¿Son compatibles las dos profesiones? Yo creo que son compatibles hasta ahora y ¿sabes por qué? Porque tanto la audiencia ha respondido de manera muy positiva a entender esta transición de que realmente yo me veo más como un comunicador humanista, entrevistador, no como un periodista de noticias duras. Para eso tengo colegas en CNN que lo hacen perfectamente muy bien. O sea que sí seguiré en CNN, pero con un programa que su misión es impactar y empoderar a la gente hacia lo positivo. Muy bien, pues aquí han visto ustedes, don Ismael Cala, todo un maestro del periodismo, ahora también un maestro motivacional que lo vamos a tener aquí en Guatemala el día de mañana. Ismael, muchísimas gracias por estar aquí. Yo sé que tienes una agenda ocupada. El hecho de haber hecho un espacio, un personaje público interesante que muchas personas y muchos compañeros que te seguimos. Muy bien, gracias, Pedro. Bueno, pues gracias, nosotros nos hemos pasado mucho mejor. Que te diviertas en el país y que seguramente lo que hagas mañana será de mucho impacto y con Alan, que todos lo conocemos. Alan Tenenbaum. Y sabemos que, bueno, vais a ser un binomio seguramente muy exitoso. Gracias a todos, porque está sold out, o sea que está a casa llena, así que significa que hay que volver pronto entonces. Muy bien, pues esta es tu casa. Gracias. Muchísimas gracias. No se vayan y vamos a regresar con otro tema, pero antes nos vamos a despedir en la transición con nuestro compañero que nos va a tocar los puntos más interesantes que han visto en las redes. Gracias, doctor Trujillo. Vámonos a las redes. Tenemos muchos mensajes esta noche. Nos plantea Jackie. Qué buena entrevista la de Ismael Cala. Gerenciar las emociones. Muy interesante. Bienvenido a Guatemala. Ludwig nos dice qué enriquecedora entrevista. Lucky, qué buenísimo programa teniendo a Ismael Cala. Mario, te admiro mucho. Gracias por transmitir tu conocimiento y experiencia de vida. Abrazos. Nos dice Luis, felicitaciones. Muy buena entrevista. Un excelente periodista que tiene en su programa en el día a día de hoy. Parte de los mensajes, que son muchísimos.
en cuanto a la entrevista de Ismael Cala. Vamos a la pausa. Al regresar tendremos una segunda entrevista con Pedro Trujillo y Kevin Ortiz. Recuerden, tenemos el debate esta noche a las 10 p.m. Quédense con nosotros en Noticiero de Canal Antigua.